bienvenido a Economía a Fondo, domingo 11 de febrero. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de nuestro programa en este mes de febrero. Fantástico mes, como les dije en el capítulo anterior. Me encanta el mes de febrero. Estamos hoy día para hablar de varios temas. Particularmente vamos a hablar de reforma previsional y para eso tenemos una persona experta en estos temas y en otros más. Vamos a hablar con Max Errázuriz. Max es CEO de Valoriza. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido. Muchas gracias, Constanza, por la invitación. Bien, gracias por estar con nosotros. Particularmente vamos a hablar del tema previsional, pero antes cuéntanos un poco, Max, ¿qué es lo que es Valoriza? ¿A qué se dedican ustedes? Todo esto asociado al mundo financiero, por supuesto, a las empresas, a los mercados, así que cuéntanos, Max. Sí, excelente. Bueno, Valoriza es una empresa que se dedica a determinar cuánto valen otras empresas para efectos de alguna transacción. Ya sea un tercero que se acerca a comprarlo, algún socio que quiere comprarle a otro o incorporar nuevos socios. En general está ligado a transacción de acciones. Ya. Pero nos dedicamos básicamente a la valorización de empresas y también a la compraventa de empresas. En general, mucha gente que quiere vender su empresa, pues ya llegó a cumplir un ciclo, etcétera, busca ayuda en gente que se dedique a este capítulo llamado M&A o fusión y adquisición. Perfecto. Sí. Max, ¿cuántas son las empresas que quieren más o menos vender o comprar o que están en este proceso? Sobre todo después de un ciclo económico bastante negativo, digamos, post pandemia, etcétera. Ahora esperamos que este 2024 se venga muchísimo mejor, ojalá. Pero, ¿cuántas empresas están en este proceso? Mira, en general no es algo que se dé recurrentemente en un porcentaje grande de las empresas. Ya. Te diría que estimaciones van que un 5% de las empresas al año más o menos tienen algún tema transaccional de acciones. Ya. Compran, venden, alguien se acerca a comprarlo o realmente quieren salir a empujar una venta. Ya. Pero hay un número grande de empresas medianas. En Chile hay 22.000 empresas medianas, hay otros 1.000 empresas grandes y por lo tanto hay un mercado en ese 5% que sigue siendo interesante. Claro. Nosotros, para que te haga un ejemplo, el año 2023 valorizamos el orden de las 80 empresas, de las cuales 60 era con fines transaccionales normales, comprar, vender, meter un socio, y otras eran valorizaciones para fines más tributarios, por ejemplo, defender alguna transacción de cara al servicio de impuesto interno, por qué se fijó ese valor, y otras para los sistemas incentivos, para ejecutivos claves, meterlo a la compañía con stock options. Eso también o como socio es parte del proceso que hacen ustedes, de este acompañamiento a las empresas que están justamente en esas etapas. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo mantengo a este equipo gestor que me funciona, a este management, a este gerente? Y una de las formas más universales es a través de darle la posibilidad de convertirse en socio. Perfecto. Ya sea a través de vesting, stock options. Y para eso uno necesita saber cuánto vale, sobre qué estoy parado y cómo le voy a dar esa oportunidad de ser socio. Si se la vendo, se la regalo, se la gana, contraíto. Y también hay parte de nuestro pega consiste en eso. Bueno, es interesante. Además que es un proceso de acompañamiento de las empresas donde tú además tienes que involucrarte mucho con las empresas, me imagino, levantar información, números, etcétera. Temas de gobiernos corporativos también súper relevantes. O sea, tenemos un equipo bien robusto para eso. Sí. Gracias a Dios hemos ido formando un buen equipo y hay que meterse muy a fondo en las compañías que uno ya sea valoriza o asesora para efectos de este tema de cómo hacer planes de incentivo para sus ejecutivos clave. Claro. Y eso tiene mucho que ver con números, con ver la industria, con entender quiénes son sus comparables, con qué márgenes trabajan. Claro. Y al final del día entender qué es lo que determina su valor. Claro, perfecto. Oye, pero un tema súper relevante y es con el que partimos de esta conversación es el tema de la reforma previsional. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto, digamos, con Valoriza y con la presencia de Max en nuestro programa. Claro que tiene que ver, tiene muchísimo que ver, porque efectivamente, ¿quién va a pagar finalmente la cuenta de ese 6% adicional, ya sea 3.3, 4.2, da lo mismo, como todavía estamos en discusión sobre esto, ya quedó para marzo, digamos. ¿Quién paga esa cuenta? ¿Quién paga ese 6% adicional que incluye la reforma previsional que se está discutiendo en el fondo? Esa cotización del 6% queda a cargo de los empleadores. ¿De quién? ¿Quién va a pagar la cuenta? Ese es todo el plan inicial, que la cuenta la paguen los empleadores. Claro. ¿Ya? Y
la razón de por qué estamos conversando no es porque, y gracias por la introducción, pero no es porque yo sea experto en reformas previsionales, ni mucho menos, sino porque lo que nos convoca es cómo impacta esto al valor de las compañías. Exactamente. Y básicamente, cuando yo trato de trasladar este mayor costo a las empresas, en el corto plazo tiene un impacto relevante en el margen, porque las empresas de alguna forma van a absorber este extra costo y no es llegar y traspasarlo a precio y no es llegar y traspasarlo a sueldo. Por lo tanto, en el corto plazo va a haber un impacto relevante en los márgenes y por ende en el valor de las compañías. Claro. Si me permite darme un rodeo, espero no muy largo, son 6 grandes drivers los que determinan el valor de una empresa. ¿Cuáles son ellos? El crecimiento en venta, sus márgenes, y ya vamos a entrar a eso, su necesidad de capital de trabajo, su necesidad de reinversión para mantener esas ventas y esos márgenes funcionando, su acceso y costo de financiamiento, y finalmente la certidumbre o incertidumbre con que proyectan su negocio hacia adelante y en particular su capacidad de generar caja hacia adelante. Y esto le pega a uno de los drivers principales, que son los márgenes. Claro. Cuando yo, y aquí nosotros hicimos un estudio interno en Valoriza de cómo le podría pegar a los distintos tipos de empresas. Poniendo en un gran resumen de este estudio, uno podría identificar 3 grandes tipos de empresas. La empresa clásica de servicio, de empresa de contadores, empresa de abogados, de arquitectos, lo que sea, que son muy intensivas en gente. Otra una empresa más industrial, como podrían ser importadores de productos, empresas de retail, etc. Y finalmente empresa intensiva en capital, como podría ser una minera, un puerto u otras. Claro, ¿verdad? Con una cantidad de trabajadores importantes. Claro, las primeras 2 tienen un porcentaje de sus costos muy relevante alocado en remuneraciones. Claro. Y cuando yo le subo 6 puntos a esa remuneración, al final le estoy pegando directamente al margen. Al margen. Y es ahí donde, si nada cambia, o sea, ceteris paribus, el empresario no logra traspasarlo finalmente a precio, o no lo traspasa a sueldos porque o no puede o no se hizo, el impacto que tiene el valor de la empresa, sobre todo en las 2 primeras familias, es relevante. ¿Cuánto sería aproximadamente ese impacto, Max? Sí, nosotros en promedio, para el primer grupo de empresas, que son estas empresas de servicio, si nada cambia, si no logro traspasarlo a precio ni a sueldo, puede ser de un 15% en promedio el detrimento en el valor de las compañías. Y para el segundo grupo de empresas más industriales que están acostumbrados a trabajar con márgenes más chicos y mayores reinversiones, puede ser hasta el 21%. Y estamos hablando de promedio. Hay empresas claro, que podría ser mucho más o menos, pero en el estudio no salió promedio. El estudio se basa, nos hemos valorizado 400 empresas a la fecha, más o menos desde que nos fundamos el 2013. Año pasado valorizamos 80 y tomamos una muestra representativa de todos los grupos. Unas muestras promedio, de cuántos días trabajan, con niveles de márgenes, cómo crecen sus ventas. Y bajo esos promedios hicimos estos esquemas. Y la verdad es que perder un quinto del trabajo de una vida es una brutalidad. Por supuesto que sí. Yo me pregunto si las autoridades se habrán detenido un poco en este tema, porque claro, todos entendemos y creemos que es importante, hay un consenso en que se necesita aumentar el ahorro, en el fondo mejorar las pensiones, ¿de acuerdo? Estamos todos de acuerdo en eso, pero no sé si se habrán preguntado quién paga la cuenta, como estamos planteando esta conversación, y cómo se distribuye finalmente también ese 6%. Sí, se afecta el valor de las compañías, se le pega el margen en el fondo de las compañías, pero imagínate si se pudiese efectivamente traspasar, digamos, ese 6%, también seguimos pagándolo nosotros finalmente, el consumidor. Mira que es una muy buena acotación, porque el 6% en principio lo pagan los empresarios, pero los empresarios le exigen un retorno a su capital, a su tiempo, a su, ¿verdad? Principalmente al capital invertido en las empresas. Si ese capital invertido tiene un retorno menor a alternativas como invertir en el IPSA o ir a invertir en un negocio inmobiliario, finalmente van a decantar hacia el negocio que le dé más rentabilidad. Y por lo tanto, le van a ir exigiendo, o sea, van a tratar de que estos costos que al principio se comen ellos, de esta reforma, ir traspasándolos a precios si pueden. Y si no pueden, finalmente el que va a pagar la fiesta es el trabajador. O sea, por eso se habla de que esto, hay mucha parte de la discusión que habla de que esto es un impuesto al empleo. Finalmente es un impuesto al empleo. ¿Por qué? Encubierto. Ya. Porque en el fondo lo que está haciendo es, al empleador le está generando mayores costos. Que entendemos que esto es por un bien mayor,
Estamos hablando Sí, de mejorar las independiente de recaudaciones. eso, Pero o sea, independiente de quién paga la fiesta, porque claro. eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Claro, o sea, hay consenso en que efectivamente hay que mejorar las pensiones. Sí, no Sin estamos duda. diciendo que no, señores. Por Solamente supuesto. estamos llevando los números también en términos prácticos, porque esta Claro. cuestión hay que decirla completa. Absolutamente. Entonces, en una empresa que si no hace nada, su valor disminuye en un 21%, 20%, ese gallo lo busca primero traspasar desesperadamente a precio. Por subir su supuesto. precio. Cuando tú no tienes o no enfrentas competencia internacional que no te afecta a estos mismos impuestos, ¿verdad? Bueno, entonces algo de holgura tienes y finalmente lo paga el consumidor. ¿Quiénes somos? Todos nosotros. Todos ¿verdad? nosotros. Al final la fiesta la vamos a pagar entre nosotros. Sí. Si no logra traspasarlo a precio, o igual, aunque sea que tú lo traspases a precio, parte de eso se lo va a comer el trabajador. ¿Y por qué? Porque el trabajador ahora me está haciendo menos rentable, me va a generar menos rentabilidad en capital. Entonces yo voy a tener menos espacio para subirle sueldo a la gente que ya trabaja conmigo y va a ser más caro contratar gente nueva. Y por lo tanto yo voy a pensar 2 veces, 3 veces contratar a alguien nuevo, mucho más que antes, que ahora que me cuestan 6 puntos más, ¿verdad? O 6% más caro. Y a la vez los aumentos de sueldo van a ser más lentos. Claro. Y entonces al final Hay esta un- fiesta la vamos a terminar pagando, lo va a terminar pagando el trabajador igual o el consumidor. En el corto plazo se lo come el empresario, que es lo más fácil para los políticos, ¿verdad? Decir, oye, aquí paga la cuenta el empresario y todo eso. El empresario al final del día, esta cuenta no se la come solo. No, pues, claro. Eso es importante levantarlo. O sea, tenemos estos pasos. El empleador primero en una primera instancia, luego si se puede traspasar a precio, los consumidores, nosotros, todos los clientes, digamos, de todas las empresas, y finalmente el empleado, en el fondo, el trabajador, que es efectivamente el que va a terminar viendo mermada su también oportunidades de desarrollo, de aumento de sueldo y también la oportunidad para aquellos que quieren trabajar, porque el incentivo para contratar más trabajadores disminuye. Sí, baja, por supuesto. Claro, Y por eso que se habla de un impuesto al empleo y tenéis de los dos lados. claro. Es un impuesto, o sea, al empleador al final del día el más directo, Claro. pero al empleado al final le estáis sacando upside futuro. Claro, exactamente. Oye, Max, y efectivamente, como te comentaba, ¿tú has tenido la posibilidad o has visto que este tema, desde esta perspectiva, digamos, de valor de las compañías, de las empresas y finalmente de quién paga la fiesta, quién paga la cuenta, lo han revisado finalmente las autoridades? Porque yo, por lo menos, particularmente no lo he escuchado. Insisto, el consenso en que se aumenten las pensiones es absoluto y claro. Sin embargo, efectivamente, la conversación, yo no he visto que haya realmente una conversación respecto de la valorización finalmente que pierden las empresas, el tema de los costos traspasados a los empleadores, después a los clientes y a los propios trabajadores de las organizaciones. ¿Por qué no se ha tratado a mayor profundidad este tema? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Max? Porque es una segunda o tercera derivada. Y tampoco, Constanza, nosotros hemos visto que nadie haya preguntado, se haya cuestionado finalmente, bueno, ¿quién está pagando la fiesta más allá del empleador? Claro. Y al empleador, ¿cómo lo estoy afectando? Sí. Y lo que pasa es que todos estos números que estamos dando se los comen principalmente las pymes. Porque las empresas grandes tienden a ser empresas más intensivas en capital que en gente. Claro, Más intensiva, una minera es súper intensiva en capitales, en fierro, máquinas. claro, la faena misma. En cambio, las empresas chicas son las que van a sufrir, que son la gente que, y sobre todo empresas de retail chiquititas, que igual necesitan estar reinvirtiendo y todo, la gente Sí. de las empresas de servicio, donde mucha gente trabaja, se van a ver afectados duramente, pero ellos no están en el IPSA, no salen en los Claro. diarios. No salen en los diarios, no se los, claro, no se los invita. Son un grupo de interés que está más oculto. Ahí importante también la representación de ellos, ¿ah? Absolutamente. Para que puedan tener una voz también en este tema. Y es un tema complejo porque nadie se anda cuestionando todos los días cuánto vale y sobre qué valor estoy parado. La gente está preocupada de vender más, de Por tener supuesto. una mejor calidad de vida para sus empleados, de que su producto y servicio sea bueno. No muchas veces no te paras a cuestionar, bueno, sobre qué estoy parado en términos de valor que he construido hasta que no llega alguien a golpearte la puerta diciendo, bueno, oye, ¿no te interesa vender? Claro, claro. Y ahí recién, oh, no tengo idea dónde estoy parado. Y hay Exactamente. muchos mitos, oye, una vez las ventas anuales, 6 veces de vida, pero la verdad
es que está muy lejos de la realidad. Esas son aproximaciones bastante básicas y muy poco homologables a todas las empresas. Súper, súper de acuerdo. Max, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Yo creo que dejamos una pregunta para la reflexión a todos nuestros auditores de la radio Agricultura y de Agricultura Televisión. ¿Quién paga la cuenta? Es una gran pregunta que nos respondió hoy día Max. Gracias por acompañarnos. Vamos a irnos comerciales y volvemos con más Economía a Fondo en este 11 de febrero del 2024. Nos vemos. En el mes del amor, enamórate de la nueva Love Edition de Curaprox. Encuentra esta y todas las ediciones especiales de cepillos con un 25% de descuento usando el cupón LOVE en curaprox.cl. De regreso en Economía a Fondo, ya en este segundo bloque de nuestro capítulo del domingo 11 de febrero. Y estamos con Matías Lascano. Matías es gerente de marketing de Destácame.cl. Matías, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Constanza, por la invitación. Felices de estar acá. Sí, pues, todo el rato. En Economía a Fondo, el mejor programa de Radio Agricultura y Agricultura TV. Oye, Matías, cuéntame un poco, ¿qué es lo que hace Destácame? Destácame es una plataforma web ¿ya? Que busca que las personas alcancen su bienestar financiero. ¿Ya? Eso tiene distintas definiciones, pero básicamente que estén tranquilos con su situación financiera. ¿Ya? Ya. Y que puedan llevar a cabo sus proyectos. Y en Ya. concreto nosotros ayudamos a las personas principalmente a volver a acceder a la banca, a rebancarizarse por medio del pago de deudas, de Ya. deudas morosas. O sea, todas las personas que están en DICOM o en los boletines comerciales, en el fondo, para no mencionar solamente uno y hablar más en genérico, y quieren volver a pagar sus deudas efectivamente y tener un comportamiento financiero positivo, por así decirlo, ustedes los ayudan negociando esas deudas directamente con las empresas a las cuales las personas les den esos montos. ¿Sí? Exacto, nosotros tenemos como dos formas de ayudar a las personas que pueden ir en paralelo o en serie, una después de la otra. Pero ¿Ya? básicamente es, si tú quieres salir de todos los reportes o saldar tus deudas morosas que tal vez ya no están reportadas, pero te siguen incomodando, nosotros te ofrecemos la ayuda. Si tú nos das tu autorización, vamos a ir a ayudarte a buscar esas ofertas, descuentos, mejores condiciones de pago, de repente son pagos en cuota. Ya. Incluso nosotros tenemos un modelo donde financiamos el pago de esa deuda a las personas y ¿Ya? las deudas asumen un compromiso con Destácame, ¿Ya? que tiene doble ganancia porque la persona resuelve su deuda el día 1 Claro. y además genera historial de pago con nosotros. Entonces, si es que lo paga el día, cuando termina de pagarlo, no solo ya tiene su deuda saldada, sino ya tiene cierto historial de buen comportamiento. Claro. Y entonces tenemos todo ese mundo, tenemos alianza con 25 instituciones financieras en Chile, entre banca, retail, cajas, Ah, buenísimo. todo digital, 100% en línea. Y, O sea, las personas tampoco tienen que ir a una sucursal de usted, a alguna oficina, tengo idea, todo es online. todo es online. Nosotros sí tenemos personas de asistencia que los van acompañando, los van guiando en caso de tener dudas, ¿Ya? pero ellos no tienen que moverse de su casa. Ajá. Le evitamos también esa experiencia que a veces no es tan sencilla de poder enfrentarse a la institución a la que le debes, a ver qué hacer con tu deuda. Y así como te decía que con este producto de préstamos también tenemos otros servicios para que las personas puedan ir generando historial, ya sea porque no tienen deuda, no tienen historia, por lo tanto tampoco la banca los ve, o porque a pesar de tener deuda o ya saldada su deuda, quieren tener más formas de ir generando un historial positivo de pago. Entonces, Ya, perfecto. nosotros queremos ser como ese puente entre los que están desbancarizados, están en el fondo reportados, que están manchados por tal vez una mala decisión en el pasado, Claro. ayudarlo a volver a insertarse y volver a acceder a los productos financieros que nos permiten básicamente construir sueños. Escucha, claro que sí, pues sí, es súper importante al final tener estas oportunidades de acceso al crédito o al financiamiento son relevantes para efectivamente, como dices tú, cumplir algunos sueños y también pudiendo también mejorar si al final es el beneficio también del sistema financiero. ¿Cómo se les ocurrió este fintech? Básicamente lo que nos pasa en Chile, Sí. o sea, en Latinoamérica, nuestra misión es en Latinoamérica. ¿ya? Ah, ya, Nosotros perfecto. tenemos una misión de bancarizar y rebancarizar en Latinoamérica. Ya,
Partimos por Chile, nuestros fundadores son chilenos, ¿Ya? y una de las particularidades del mercado chileno es que nuestra forma de ver la deuda está principalmente asociada al mal comportamiento. Si Sí. tú tienes un mal comportamiento, por lo tanto el sistema te castiga. Sí. Pero no hay un incentivo al buen comportamiento, ¿ya? Claro. Como de manera... Es un tema como cultural, ¿ah? Sí, ¿O no? sí, yo creo que es un reflejo de eso. Sí. ¿Sí? Entonces, Destácame de hecho parte como una forma de evaluar a las personas en base al comportamiento de pago de sus deudas domésticas, ¿ya? De Ya. luz, agua, gas. Ya. Y nosotros armamos una forma de mostrar que las personas que pagaban bien esas cuentas también eran buenos pagadores de crédito. Ah, ¿ya? buenísimo. Ese fue el origen. Claro. Y en ese camino nos dimos cuenta que a pesar de eso, igual las personas necesitaban primero entender dónde estaban, porque Ya. muchos no sabían cómo lo estaba viendo el mercado financiero. Ujú. Y segundo, ayudarlos a generar ese camino de rehabilitación, digamos. Claro. Y fue en el fondo por demanda de las personas. Ajá. Fue como, oye, no sé dónde estoy. Entonces ahí generamos una conexiones con el reporte comercial, también con la CMF. Ya. Podemos consolidar la situación de deuda de las personas y mostrársela en sencillo. Ujú. Y desde Sí, ahí... porque además la gente tampoco es que entienda o sea, sabe que debe plata, pero al final entre que se le juntan los intereses, va a pagar, te dicen no, es que además tiene que pagar esta otra cosa, y al final la gente como que se pucha, ¿qué hace? Se agobia. Se agobia, claro, Sí. termina mal, po. Totalmente. Mm. Y además que la deuda tiene un ciclo, que la deuda vigente, la deuda no es mala. La deuda vigente estuvo una herramienta, después uno se atrasa, después Claro. entra en mora, después se Bicicleta. castiga, Claro. ya la bicicleta. Entonces, Claro. ir educando en el camino por necesidad de las personas. Ujú. Y una vez que ya las personas entendían dónde estaban, empezaron a pedirnos ayuda de cómo resolverlo. Entonces, Claro. al final, toda esta solución que te explico ha sido en respuesta a requerimientos de las mismas personas Claro. que necesitan encontrar este camino, y nosotros lo estamos haciendo posible. Claro, súper bien. Oye, Matías, bueno, además nosotros íbamos a conversar no solamente de Destácame, porque también queremos hablar del tema, del problema, digamos, que tenemos los chilenos. Y estuvimos revisando también un estudio, una encuesta realizada por la Universidad Gabriela Mistral y Black and White, que dice que el 89% de los chilenos dice que va a pagar sus vacaciones con ahorros. Ujú. O sea, no se van a endeudar, o sí, se van a quedar sin ni uno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el perfil del chileno a la hora de tomar vacaciones? ¿Por qué estamos bien apretados, por lo menos lo que dice la encuesta? Sí, y bueno, todas las encuestas han mostrado el año pasado, bueno, los Sí. últimos 2 años, que han Ya. sido años difíciles para las personas. Sí, O sea, y yo, o sea, en Destácame, nosotros tenemos en Chile 2 millones de usuarios, 2 millones de personas registradas, y les vamos preguntando, encuestas masivas, y vamos viendo cómo también hay una mejor idea, un mejor entendimiento Ujú. de la situación que estamos viviendo como país y cómo nos afecta personal y familiarmente. Claro. Y yo interpreto esta respuesta o el levantamiento que hace este estudio ¿Sí? como una señal de eso, que diría que por un lado una buena señal, lo hemos conversado internamente, que las personas se concienticen de lo que implica tomar crédito. ¿Ya? Ya. También hay que preguntarse de esas personas si no toman crédito porque no pueden o no toman crédito porque no quieren. Que yo por ahí tengo mis dudas, con todo respeto, pero yo creo que efectivamente, claro, la gente paga con su ahorro las vacaciones, efectivamente, pero después se quedan sin ni un peso. Ujú. Y empiezan a recurrir también efectivamente al crédito, o son personas O que tampoco préstamo tienen informal. o préstamo informal, o son personas que efectivamente no tienen acceso al crédito, por eso tienen que pagar con los ahorros que han juntado durante el año para poder tomarse un descanso, digamos, un sano descanso, como todas las personas que trabajamos. en el Como fondo. todos lo merecemos. Como todos lo merecen. Sí, algunos más que otros. No, pero es cierto. Sí, mira, efectivamente esa parte del problema no la conocemos. Sí. El estudio no especifica en ello, Ujú. pero si le damos el beneficio de la duda, Ujú. podemos pensar que las personas han sufrido un año difícil, ¿ya? Sí. Donde también las tasas han estado duras, el acceso se ha reducido. Sí. Entonces, yo creo que también hay una conciencia, y eso, si lo vemos de ese lado, sería, digamos, una buena noticia de que las personas puedan pensar o planificar sus vacaciones en base a sus ahorros, ¿ya? Obviamente tiene, como tú bien dijiste, tiene un rebote esto, porque a la vuelta de la esquina hasta marzo, ¿ya? Sí, po, Marzo ese es el problema. es un mes durísimo. Se viene marzo. O sea, depende de la realidad de cada uno, Claro. porque puede implicar muchas cosas relacionadas al colegio, puede implicar
pago de patentes de auto, O sea, puede implicar distintas cosas, digamos, Claro. que afectan las finanzas y si uno no está preparado también va a pasarlo mal. Entonces, ojalá no se gasten todos los ahorros. ¿Ya? y dejen plata para marzo. Claro. Es súper importante como desde nuestro punto de vista y lo que le recomendamos a las personas, que es difícil, pero es intentar ver un poquito más allá. Y parte de nuestro diagnóstico respecto del desafío de los créditos, Ujú. en general, es que los créditos se sostienen sobre la confianza en el futuro. ¿Ya? Es como, Claro. yo hoy día pido prestado porque después voy a poder pagarlo. ¿Ya? Claro. Y eso no es tan así en la realidad. O sea, las personas no necesariamente lo ven tan así, sino que ven Ya. plata a disposición, pero no están viendo el compromiso que requiere a futuro. ¿Cómo lo van a pagar? En el Claro. fondo? Entonces, lo que es difícil es cómo poder incentivar o invitar a las personas es que no vean las vacaciones, sino que ojalá vean las vacaciones y marzo. Claro. Ojalá fueran un poquito más allá y pensar no sé, en vacaciones de invierno, ¿ya? No Claro. sé, ¿ya? Pero mientras más lejos uno pueda ir mirando, mejores decisiones puede ir tomando hoy día. Mm. Pero todo parte, según nuestro punto de vista y lo que fomentamos mucho, es Ujú. poder presupuestar bien. Presupuestar bien ya sea las vacaciones, el mes de marzo, el futuro. Y con eso ir trabajando. Y además que la gente en verdad en vacaciones también aprovecha un poco, se da ciertos gustos. Y claro, tiene un presupuesto designado, probablemente algunos ni siquiera tienen como claro cuánto van a gastar, pero puchen, que el helado, que el churro, que no sé cuánto, que vamos a comer acá, y empezáis a gastar, y empezáis después a utilizar la tarjeta de crédito, y efectivamente, como dices tú, a la vuelta en marzo ya no queda ni el ahorro, se gastó todo, las tarjetas quedan ocupadas, los que tienen posibilidad de tener tarjetas, porque hay personas que no tienen acceso al crédito, en fondo, como dices tú, Ujú. y te quedas efectivamente sin nada. Po. Los chilenos somos muy desordenados en términos financieros. Yo, eso, o sea, no puedo decirlo en esos términos, pero lo que sí te puedo contar es No, que... ya, perdón. Entonces planteémoslo desde un punto No, de no. vista más positivo. No, es que es súper interesante lo que plantea. Y cuando nosotros hemos ido a preguntar, por ejemplo, si es que las personas conocen su situación de deuda, la mayoría no la conoce. O sea, cuando les preguntamos, ¿tú sabes cuál es tu situación en el reporte, en el boletín comercial? Y las personas no lo conocen. ¿Ya? Y eso, o sea, hay distintas formas de abordarlo, pero algo hay ahí, no sé si es Claro. desorden, tal vez desconocimiento, tal vez Falta de información. falta de facilidad de acceso a la Educación. información, educación. Hay distintos factores que afectan, pero sí yo te diría que sí hay una necesidad o un desafío para que las personas puedan estar mejor posicionadas, como más empoderadas, ¿ya? Y ahí nosotros estamos intentando cumplir un rol, Mm. ¿ya? Y respecto a lo que tú decías de las vacaciones, que quiero aprovechar de decirlo, como a veces cuando uno habla de finanzas personales y como el orden y el presupuesto, como que de repente uno lo plantea o se entiende como hay que ser demasiado austero, como todo al mínimo, esto es un sacrificio. Y las cosas que son así, no sé si te ha tocado en alguna experiencia, pero personalmente cuando uno quiere ir al gimnasio todos los días o quiere comer sano todos los días o lo que sea, Sí, es muy poco sostenible. ¿Ya? claro, como el extremo no, claro. No. Claro, entonces lo que nosotros intentamos comunicar es presupuesta, intenta ordenarte, pero considera esas cosas. O Claro. sea, considera que en tus vacaciones un día vas a querer ir a invitar un helado a toda tu familia. Claro. Y eso va a ser una escapada. Sí, po. Pero está en el presupuesto. Y la vas a disfrutar mucho más porque sabes que no se te va a estar escapando la moto. Claro, el problema es cuando esas invitaciones empiezan a hacer todos los días. Claro, y eso ya es el otro extremo. Es Claro. como, no Claro. es el racionamiento absoluto, sino que es como el goce pleno. Y eso Sí. es goce hoy, pero va a ser un problema mañana. Claro, es tal cual. Pan para hoy, hambre para mañana. Pan pa' hoy, Literalmente. Literalmente. Pucha, bueno, es importante. Yo creo que es un desafío y a mí me preocupa el tema de la educación financiera y me preocupa sobre todo lo que estáis señalando respecto de la información que tenemos los chilenos respecto de nuestras deudas y de muchas cosas más. También de dónde tenéis tus ahorros, de cómo están diversificados, si alguna vez compraste o contrataste algún seguro, qué quedó con eso, dónde dejaste esa plata, en qué está. Si uno no lo busca muchas veces, puede haber plata dando vueltas, digamos, que no estés utilizando bien, que te subutilizando, o que efectivamente tú no sepas cuándo estás debiendo, qué estás debiendo. El tema de la ley y ahí no sé si te puedo hacer esa pregunta, pero el tema
de la ley de deuda consolidada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinan al respecto? ¿Tienen opinión? ¿Pueden opinar sobre eso? Yo sé que ustedes tienen una situación ahí importante porque uno necesita saber dónde están las lucas que está debiendo. La información de la banca es clara y transparente, pero muchas veces en el caso de los retailers uno no tiene mayor información. Sí. A ver, me hiciste pensar en varias cosas, pero tienes toda la razón. O sea, yo creo que el tema del acceso a la información es un desafío. Lo que sí me gustaría decir es que desde nuestra perspectiva la CMF ha hecho un muy buen trabajo ¿ya? En la Comisión del Mercado Financiero. De hecho, ellos tienen hoy día su propio portal de deudas para que uno pueda entender su situación de deuda de las instituciones que reportan a la CMF, que no son todas. No, pues, ese es el tema. Pero hay un progreso. ¿Ya? También, por ejemplo, tú lo mencionaste, el tema de los seguros. La CMF también tiene una herramienta donde uno puede consultar los seguros contratados. Entonces, Perfecto. tú creo que es root y clave única, te pueden identificar cuáles son los seguros que tienes contratados y a quién no le ha pasado que tiene un seguro contratado que no conoce. Que no tiene idea. Y muchas veces te genera deuda. Sí, porque te empiezan a cobrar sobre el crédito de una tarjeta Claro. y del día 365 te diste cuenta que tienes una deuda que no está en tu radar. Exacto. Entonces, como que la información está. Creo que Chile y Destácame, bueno, Chile como país se está modernizando mucho. En Destácame estamos intentando cumplir un rol de facilitar ese acceso a información. Y lo que tú preguntabas, la consolidación de deuda, nosotros somos promotores. O sea, de todas maneras, es algo que nosotros creemos súper valioso. La información tiene que estar, es de las personas. O sea, tiene que ser de las personas. Sí. Y ojalá en simple. ¿Ya? Y otra ley que yo creo que nos va a ayudar mucho es la ley FinTech. Sí. ¿Ya? Que eso sí nos afecta mucho a nosotros como FinTech, pero creo que le va a dar la oportunidad a más actores que hagan este camino más fácil, más fluido y que pongan al alcance de las personas, así como nosotros lo estamos haciendo, otros más, al alcance de la persona, su información y poder orientarlo de mejor manera para que enfrente situaciones como las vacaciones o el marzo, o si te llegó marzo, etcétera. Sí, de mejor manera. Sí. Sí. Oye, ahí es importante lo de la CMF. Antes de cerrar, vamos a ir a unos comerciales y vamos a terminar ya el programa, vamos al tercer bloque. Pero puede uno revisar su información financiera en la página web de la CMF y también los seguros en la página web de la CMF. Yo me voy a meter inmediatamente porque efectivamente uno no sabe. Y esta es parte importante del trabajo que ha hecho la CMF tratando de entregar información transparente y educar también a las personas. Sí. Muchas gracias, Matías, por la conversación. Dejo invitado, igual, obviamente, así como la CMF ha hecho ese esfuerzo, en Destácame tenemos otra forma de presentar la información que también puede ser valiosa para las personas, por si quieren conocerla. Claro. Porque es básicamente la misma información, consolidamos con el reporte comercial y lo mostramos todos juntos, así que tal vez les sea útil. Destácame.cl. Destácame.cl y nada, y ojalá seguir ayudando a que las personas puedan enfrentar de mejor manera estos periodos. Súper. Vamos entonces, nos vamos a unos comerciales y volvemos en un ratito más con Economía a Fondo. En el mes del amor, enamórate de la nueva Love Edition de Curaprox. Encuentra esta y todas las ediciones especiales de cepillos con un 25% de descuento usando el cupón LOVE en curaprox.cl. Estamos de vuelta con más Economía a Fondo, nuestro tercer bloque de este capítulo de este domingo 11 de febrero. Y ahora estamos con Sergio Barros. Sergio es director ejecutivo de Enlace Inmobiliario. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar un poquito los temas inmobiliarios, de los temas de los dividendos hipotecarios, cuánto han aumentado. Pero antes, cuéntame un poquito, ¿qué es Enlace Inmobiliario? ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, Enlace Inmobiliario básicamente es una red de portales inmobiliarios o de portales de propiedades a la venta. ¿Ya? Que está a lo largo de todo Chile. Entonces nosotros tenemos un portal en la 8ª región que se llama Enlace Biobío, en la 9ª que se llama Enlace Araucanía y así en cada una de las regiones de Chile. Y esto lo que hace es centralizar la oferta regional en un solo lugar. ¿Ya?
con mucho marketing, publicidad para llegar al cliente final y que éste pueda acceder a la información de los proyectos disponibles. Pero lo más importante o más diferenciador que tiene es que estamos conectados con más de 7 instituciones financieras en línea para que los clientes puedan solicitar su preaprobación de crédito hipotecario, o sea, que puedan solicitar el financiamiento para la propiedad de su interés. Propiedad, o sea, yo de una casa vale 5.500 UF, puedo poner 20% de pie y uno puede empezar a llenar un estado de situación y automáticamente se envía a los bancos y los bancos te dicen te presto, no te presto menos. Y esto nosotros lo tenemos desde el año 2011 y nos ha permitido ir levantando mucha información de mercado porque tenemos a los usuarios que cotizan, que solicitan preaprobaciones de crédito, que tenemos las respuestas de los bancos y toda esa información nos ha permitido ir aprendiendo mucho del mercado y poder sentarnos contigo, con muchas otras instancias, a contar un poco lo que nosotros vemos. Claro, perfecto. Oye, pero me parece súper positivo en todo caso que también tengan este tema a nivel regional. En general siempre se centra todo en Santiago, ¿no es cierto? Región metropolitana de Santiago no es Chile. Así que me lo felicito. La verdad que me parece bien interesante que tengan estos portales con esta cantidad de información, no solamente de regiones en el fondo y no solamente en Santiago. Hablemos del tema de los dividendos y de los hipotecarios. Han aumentado un 64% en las casas y un 33% aproximadamente en los departamentos en los últimos 5 años. ¿Qué ha pasado? Aparte de las tasas, que esos son temas que ya sabemos. Están más caras las casas, las propiedades. ¿Cómo está el mercado? Sí, ese es un estudio que hizo TINSA. Este estudio lo hizo efectivamente la consultora inmobiliaria TINSA. Sí, que es muy interesante. Y ellos desarrollan ahí, básicamente hablan de 2 argumentos por los cuales han subido los precios. Uno es el tema de las tasas, el aumento de las tasas. Recordemos que en noviembre del año 2019 teníamos una tasa de 1,99 y ahora hoy día estamos sobre el 5. Exactamente. ¿No es cierto? Se ha multiplicado varias veces el valor. Sí, exactamente. Y por otro lado es el aumento en el valor de las propiedades. Y ellos analizan en casa y en departamento cómo estas 2 variables han impactado en el valor de los dividendos, que a la larga es cuánto me presta el banco. Mientras más plata me presta el banco en un mismo plazo, yo tengo que pagar un dividendo más alto. Sí, ¿no efectivamente, y que además va en general es en UF, por lo tanto va subiendo mensualmente. Y ese punto es súper importante lo que tú estás diciendo, que quiero destacar, porque este estudio se centra principalmente en fluctuación de valores reales del valor de las propiedades. Subió un 64% en términos reales, subió un 33% en términos reales, los valores de los dividendos. Pero si tú vas y lo ves en términos nominales, o sea, con el factor UF incluido, los valores aumentan muchísimo más. O sea, en casa aumenta un 64%, un 119%, más que el doble. Claro. Un poquito menos que el doble. Y en departamento aumenta de un 33 a un 77. Ahí es más que el doble. O sea, el incremento del precio que hemos tenido del 2018 al 2023, el 50% a lo menos se explica por la variación de la UF. Que llegó a 15,7% en su pico. Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. Ahora, volviendo a los otros 2 factores, uno dice, ¿por qué en casas, hablemos de los valores reales, dejemos la UF de lado, ¿por qué en casas aumentó un 64% el dividendo y en departamentos solo un 33%? Claro, ¿a qué se debe esa diferencia? Y es principalmente porque las casas en términos proporcionales han aumentado más de valor que los departamentos en los últimos 5 años. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con lo que pasó en la pandemia, con lo que pasó en el estallido social, que la gente quiso salir de los centros urbanos y irse a regiones, irse a zonas perimetrales de la región metropolitana, valorando mucho más los espacios más grandes. Claro, la tierra. La tierra, la calidad de vida, todo lo que significa vivir en una casa. Claro. Dado que el teletrabajo, dado que la crisis social en el fondo ya empezaba a ser muy duro ir al centro y recibir entonces yo prefiero vivir en casa. Y uno pensaría que tal vez los departamentos por ser en el fondo pueden tener mayor seguridad después del estallido social y todo ese tema,
y bueno, que ha aumentado además la delincuencia muchísimo en nuestro país, eso está clarísimo, pero uno pensaría tal vez que los departamentos en ese sentido podrían haber aumentado más de valor, dado el tema de seguridad, pero no, las casas siguen siendo... A ver, lo que pasa es que los departamentos también han aumentado valor, claro. han aumentado un 33%. Sí, lo que pasa es que el otro es 64, porque Sí, es el doble, ¿cierto? Pero también hay un tema cíclico o que tiene que ver con la contingencia, porque en el momento de la crisis social y de la pandemia se valoró muchísimo la posibilidad de tener una casa. Y lo que se hizo, el mercado salió a comprar casas. Los precios de las casas subieron, no había nuevo stock. Además, eso generó también... ¿No es cierto? Y en la medida que iban cayendo menos casas, los precios subían. Hay una mayor y demanda ahora por casa. ha vuelto a caer en términos relativos. Ahora, en los departamentos, ojo, porque se dice que aumentó un 33% el valor del dividendo, pero eso es en base a las transacciones o operaciones que se hicieron durante los últimos 5 años. Y durante los últimos 5 años, los tamaños de los departamentos han caído en promedio un 9%. Más chiquitito. Por lo tanto, estamos comparando medio peros con manzanas, porque estamos diciendo, oye, bajó, es la mitad que las casas, pero estamos comparando departamentos más chicos con los que teníamos en una primera instancia. Perfecto. Oye, Sergio, pero ¿cuáles son las alternativas que existen en el mercado en el fondo? Porque claro, están los precios más altos, los dividendos aumentan, en términos nominales y reales aumentan muchísimo. Además, los bancos te piden una cantidad de información mayor, te piden además poner un pie más alto. Antes los bancos podían financiar hasta el 90%, digamos, de un hipotecario. Hoy día, con suerte, están financiando el 80%. Esperamos que cambie efectivamente eso, pero en el fondo, ¿qué puede hacer uno cuando te piden rentas más altas, cuando las tasas están más altas también? ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento? A ver... Alternativa, hay que ser súper como claro con la realidad. Hoy día cada vez menos personas son capaces de comprar una propiedad y cada vez van a ser menos, porque las propiedades, si bien hay una caída, hay un informe que cayeron las propiedades. Ahora hace poco, sí. En el fondo, porque hubo hubo un boom en el fondo de demandas por eso y ahora ya no ha bajado un poco. Ha bajado y también porque si nadie te compra, tenés que hacer algo. Empiezo a bajar los precios. El problema es que no puedo bajar tanto los precios como inmobiliaria porque el proyecto que yo planifiqué hacer hace 5 años tenía ciertos costos de materiales, de mano de obra, tenía muchas... Que todos esos aumentaron también. Sí, han aumentado todos esos costos. O por ejemplo los terrenos han aumentado su valor de manera enorme porque ya no quedan terrenos. Entonces si yo antes iba a hacer un edificio de 10 pisos en, no sé, en un metraje X, y se me aumenta en un 20% el costo del terreno, cada uno de los departamentos va a ser proporcionalmente más caro. Entonces, los cambios, los planos reguladores, o sea, yo antes, por ejemplo, podía hacer un edificio de 20 pisos. Por lo tanto, si yo prorrateaba el terreno, me salía 10 pesos cada departamento. Ahora, si me dejan hacer un departamento o un edificio máximo de 10 pisos, cada departamento va a costar 20. Tengo que cobrar más. Entonces, todas estas cosas hacen que los precios se incrementen y no es simplemente decir, oye, hay baja demanda, bajo los precios. Las inmobiliarias ya están topadas un poco con las rentabilidades porque es un negocio, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, todas estas cosas hacen, lamentablemente, que acceder a la propiedad sea cada vez más difícil y si bien ahora hay una pequeña caída, la tendencia siempre va a ser al alza. ¿Y quiénes pueden comprar? Pueden comprar las personas, las instituciones y las personas que tienen buena capacidad, buena espalda, capacidad de endeudamiento demostrada y que a la larga les permite que el banco les apruebe los créditos, les preste las plata. Y al final, ¿quién va a terminar comprando? Los inversionistas que compran propiedades para hacer inversión. ¿Y qué hace la gente que no puede comprar? Arrienda, opción 1. Opción 2, tratar de ajustar sus requerimientos. Quizás si yo necesito vivir en una casa en Maipú,
pucha, quizás voy a tener que vivir en una casa más chica, Tratar en de regiones, adaptarse. o quizás voy a tener que irme al centro, un departamento más chiquitito, y la otra es cómo se comporta el gobierno, el Estado, en términos de los aportes y las políticas de apoyo a la compra de la vivienda. El Claro. tema de los subsidios hoy día no da, o sea, los subsidios son para propiedades de hasta 2.200 UF y prácticamente no hay propiedades de ese valor. Entonces ahí se tienen que poner las pilas para poder ayudar Claro. a todas estas personas. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace la mayoría de las personas? Que pucha, el sueño de la casa propia es una cuestión de toda la vida, en el fondo, que todos los chilenos tenemos ese sueño. Y ahora, claro, está cada vez más difícil por lo que estamos conversando. Lamentablemente, ¿Qué se puede hacer? vamos a avanzar un poco en lo que pasa en los países más desarrollados, en las grandes urbes, que la gente arrienda. ¿Cachai? Y quizás lo que tenemos que pensar, y el gobierno tiene que pensar, es avanzar hacia el derecho a una vivienda, más Ya. que ser dueño de una vivienda. ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno me asegure que yo puedo tener un lugar digno para vivir Ajá. acorde a mis necesidades, Ya. pero no necesariamente tiene que ser de mi propiedad. Ya. Puede ser a través de un subsidio de algo, por ejemplo, un subsidio al arriendo. Ya. O viviendas sociales que uno tiene en la cabeza que las viviendas sociales son, por decirlo de alguna manera, más básicas, Claro. pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Ya? Hay proyectos que están acogidos al subsidio de S19, que son proyectos muy bien ubicados, de mucha calidad, que reservan ciertas unidades para apoyarlas con subsidios. Para acceder, claro, a través del ¿Ya? subsidio de Pero ellos. realmente, ahora, si tú me preguntas qué va a pasar en Chile, porque en verdad hay un problema de precios que suben y suben. Yo creo que esto se tiene que ajustar en el mediano y largo plazo Ya. a través del costo de los terrenos. Perfecto. Porque al final lo que más impacta en el valor de una propiedad es el valor costo del terreno. Perfecto. Por lo tanto, el mercado de los terrenos o de estos grandes lotes va a tener que van a tener que los precios atender a la baja y quizás por ahí se puede Se puede regular. ajustar. Oye, estamos llegando al final de nuestro programa de Economía a Fondo de este 11 de febrero. Bueno, ahí tenemos un desafío súper importante y como dice el programa, economía a fondo, mercados. Vamos impulsando el mercado inmobiliario entonces para que los chilenos podamos acceder a la casa propia, porque si no, tenemos que tener buenas noticias, pues, que sean positivas. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Los dejo súper invitados al próximo domingo. Nos vemos el 18 de febrero en Economía a Fondo.